Hola chichis, el 12 de abril Júpiter y Neptuno se unen en el grado 23 de Piscis. Este es un evento astrológico único en nuestra vida que no volverá a repetirse hasta pasadas varias generaciones. De hecho, la última vez que estos dos planetas se unieron en Piscis fue en marzo de 1856. En aquel momento se unieron en el grado 18 de Piscis en sextil prácticamente exacto a Urano, que también estaba en Tauro como está ahora. Hay muchas reminiscencias de ese clima astral de 1856 y el que tenemos ahora, así que vamos a explorar también qué nos traería esa comparación de lo que pasaba entonces, lo que pasa ahora. Júpiter y Neptuno son los dos regentes de Piscis, como ya sabréis, de modo que están sobredimensionando sus fuerzas y su influencia en el clima astral. Júpiter es algo excesivo y bueno, Neptuno y Piscis no conocen mucho los límites, así que os advierto de que dada la importancia y naturaleza de esta conjunción y dado su gran alcance, este post va a ser un poquito más largo de lo habitual. Primero vamos a hablar de 11 antecedentes históricos de cómo se expresó la conjunción de Júpiter y Neptuno en 1856, conectándolos siempre con temas del presente que ya estamos viendo. Luego vamos a extraer de ahí 11 claves para comprender cómo nos afecta en lo personal y por último os voy a dar una última clave misteriosa, muy a tono con lo que traería esta conjunción. Al final responderé también en un tiempo larguito a las preguntas que me habéis lanzado en redes sociales sobre esta conjunción, donde veremos particularidades, pues qué pasa si afecta a mi luna, este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, vamos allá, empezando por la primera parte que he titulado Lanzarse al mar. Cuando hablamos de Júpiter y Neptuno en Piscis hay algo que destaca sobre todo lo demás y es el agua, es mucha agua. En 1856, por ejemplo, cuando tuvo lugar esa última conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, tuvieron lugar también grandes inundaciones y se reportaron casos de exploraciones navales que acabaron en un halo de misterio. Las historias de naufragios y barcos perdidos causaron conmoción en la época y la conmoción es también algo muy vinculado a estos dos planetas. Aparte de esto, la década de los 1850 fue convulsa en muchos aspectos. Por ejemplo, fue una época de interdependencia global con un gran desarrollo del comercio marítimo y el intercambio cultural en términos obviamente colonialistas e imperialistas a tono con la época. En la otra cara de la moneda hubo también masivas migraciones alentadas por la miseria y la transformación económica que trajo consigo la revolución industrial. Algo de eso recuerda a lo que tenemos hoy más o menos. Migraciones tenemos desde luego, no hay duda, y en mayor cantidad que antes, pero también hemos descubierto interdependencias, sobre todo económicas, bastante radicales. Júpiter hincha las cosas y Neptuno rige el gas, así que juntos representan la inflación que está omnipresente en los telediarios. Seguimos creyendo que este barco en el que vamos todas va a buen puerto y si no es así, ¿cómo podemos convertir el desencanto en otra ruta hacia algo mejor? Esa es una de las claves para entender esta conjunción. Vamos a la segunda parte que tiene que ver con la conexión. Solemos decir que Júpiter y Neptuno juntos favorecen la conexión y eso puede tomar formas muy literales. Por ejemplo, fue en 1856, en plena conjunción de Júpiter y Neptuno, cuando se fundó una compañía llamada Atlantic Telegraph que acometió por primera vez la tarea de conectar los dos lados del charco. Años después de la fundación de esta compañía, logró tender la primera línea telegráfica que cruzó el Atlántico, permitiendo los telegramas entre Europa y Estados Unidos. Un avance sin precedentes que sugiere que la actual conjunción de Júpiter-Neptuno tendrá algo más que ofrecer a las telecomunicaciones. El mundo puede estar todavía más interconectado de lo que está hoy. Bueno, si pensamos que la brecha digital existe y que hay grandes sectores de la población mundial que todavía no tienen acceso a Internet, sí, por supuesto, el mundo puede estar más conectado. Hoy en día, no tener acceso a la información o al entorno digital es motivo de exclusión y de eso también va a encargarse esta conjunción de Júpiter y Neptuno probablemente. Al fin y al cabo, Piscis es tradicionalmente el signo de esas personas que quedan al margen, que quedan excluidas.
horas y, en cierto sentido, comunicar a todo el mundo va a ser importante. Vamos con el tercer punto, que es el reparador derecho a no hacer nada. El universo Piscis se asocia a las masas, representa necesidades y anhelos colectivos, representa también las utopías de la clase trabajadora y el latir de lo que se siente en la calle. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando para este post fue la lucha por la jornada laboral de 8 horas que llevaron a cabo los trabajadores de Melbourne y Sydney en Australia en 1856. En realidad, obviamente, la lucha por la jornada de 8 horas fue mucho más amplia de lo que pueda tener ese alcance de este año en concreto, y ni siquiera hoy, con todo el tema del trabajo flexible y precario, gozamos de una jornada laboral respetuosa con la vida. Pero lo que me llamó la atención de aquel movimiento particular de 1856 es que utilizó un lema increíble, logrando resultados positivos para los trabajadores de obras públicas de esas ciudades, al menos, y asentando con ello un precedente. Ellos ganaron su batalla bajo el lema 8 horas para trabajar, 8 horas para jugar y 8 horas para dormir. Su vindicación se enmarcaba en lo que llamaban el derecho al tiempo libre. Y teniendo en cuenta que esa era la época de la revolución industrial en la que la gente empezaba a trabajar en la infancia con salarios de miseria y horarios de terror, qué sueño idealista parecería gritar ese lema públicamente. Hace falta valor todavía para clamar nuestro derecho al descanso cuando el mundo se organiza en torno a la productividad. Así que tal vez ahora veamos consolidarse el fin de semana de 3 días. Bueno, Júpiter tiene que ver con la legislación, así que no sería descabellado que volvamos a dar una vueltecita más a esto del derecho al tiempo libre y al descanso, por no hablar de la conciliación. Y por cierto, hablando del descanso, ¿adivináis en qué año se inventó el colchón de muelles? Efectivamente, 1856. Neptuno y Piscis rigen naturalmente el sueño y el descanso, y con la visita de Júpiter no es de extrañar que se buscaran formas más cómodas y plácidas de dormir. No sé si habéis notado si necesitáis dormir más ahora. En general, ese es un poco el tono que yo estoy notando, ¿no? Y luego también, a propósito de esto del tiempo libre, precisamente también me llamó la atención que en 1856 fue el año en que abrió la primera industria cervecera en España. Chin chin, es decir, el alcohol y lo pisciano, ¿no? Pero bueno, el influjo de Júpiter y Neptuno unidos en Piscis, que es el signo de los narcóticos, no se quedó en drogas blandas, os lo aseguro. Y aquí vamos al cuarto punto, que es la guerra del opio. Puede sorprender bastante que en la época victoriana toda esa gente vestida de punta en blanco decidiera meterse en una guerra con China para posicionarse en el mercado del opio, pero la guerra de 1856 no fue la primera, sino la segunda guerra del opio. Eso es mucha insistencia. Esta guerra se libró entre el Imperio Británico y sus aliados contra China, algo que podría resonar un poquito con lo que tenemos ahora más o menos hasta cierto punto. Uno de los objetivos estratégicos del Imperio Británico para meterse en esa guerra era legalizar y expandir el comercio del opio en China, además de asegurarse nuevos puertos de escala y comercio ultramarino. Un ejemplo muy literal de lo que se estaba cociendo en Piscis en aquel momento. Podríamos preguntarnos ahora, por ejemplo, a partir de aquí, ¿cuál es el estupefaciente que se importa y exporta ahora bajo el modesto propósito de dominar el mundo? ¿Es la propaganda? ¿Es la desinformación? Bueno, de eso tenemos mucho, desde luego, como hemos venido viendo. Al fin y al cabo, Neptuno y Piscis tienen mucho que ver con los medios de comunicación y muy especialmente con la tele. Pero también puede haber nuevas actitudes narcóticas, vamos a decir, relacionadas con la renuncia, el nihilismo o la dejadez, además de tal vez nuevos hábitos de consumo y nuevas drogas. ¿Cómo se estáis llevando con las dependencias, la evasión, el escapismo últimamente? Bueno, Júpiter y Neptuno unidos pueden llevarnos a muchos excesos. Y hablando de narcóticos, vamos a hablar de Freud en el siguiente punto, el punto quinto, que he titulado Sueños para sanar. El momento en que se dan las
conjunciones no es cuando observamos todos sus efectos. De hecho, muchas veces hay que esperar a que las personas que nacieron bajo esa conjunción desarrollen su camino. Este es el caso de Freud, que nació precisamente en 1856 con Júpiter y Neptuno en Piscis. ¿Os extraña que siempre le retrataran fumando con su puro? Porque es que tenía a Júpiter y a Neptuno en Piscis. Eso es mucho Piscis, ¿no? Siempre se han interpretado los sueños, pero fue a partir del trabajo de Freud cuando empezaron a tomarse en serio. Neptuno representa el universo onírico, mientras que Júpiter se relaciona con la interpretación de lo simbólico. Así que tal vez ahora veamos también un auge en el arte de la interpretación. Lo hemos venido viendo, ahora puede haber todavía más. El tarot, la astrología o la interpretación de los sueños son cada vez más populares y con esta conjunción podremos ver todavía más expansión en estas cosas, pero también podría parecer algo más, algo nuevo, que revolucione lo que se ha venido llamando las mancias, porque vamos a buscar probablemente conectar todavía más con la dimensión inexplicable del ser humano para comprender mejor su misterio. En general, ahora se puede popularizar todavía más el pensamiento mágico o las prácticas mágicas. Por otro lado, también es interesante pensar que el estudio psicológico de los sueños, por ejemplo, abrió en su momento todo un mundo para la terapia, un mundo que antes no estaba ahí. Entonces, ¿será que ahora veremos progresos en prácticas como la psicología? ¿O será que esta conjunción nos ayudará a procesar traumas colectivos de nuestro pasado reciente? ¿O tal vez se popularice todavía más la importancia de la salud mental y emocional? Veremos. Vamos al siguiente punto, al sexto, que he titulado Más allá que acá. La era victoriana estaba pautada por el puritanismo y la moralina, pero también fue una época de oro para el espiritismo y el más allá. De hecho, videntes, médiums y gurús prosperaron y lograron celebridad en aquel contexto. ¿Adivináis en qué año se escribió uno de los libros más influyentes de todos los tiempos sobre espiritismo? Efectivamente, el libro se llamaba El libro de los espíritus y fue publicado por Allan Kardec. El libro se publicó en 1857, pero es una idea inspirada y escrita en 1856, en plena conjunción de Júpiter-Neptuno. La primera edición se agotó inmediatamente y el autor todavía vivió para ver 16 ediciones más. Claramente fue un éxito, claramente la gente estaba buscando otras lógicas ante la llamada misma del misterio. Júpiter rige la edición, publicación y difusión, así que ahora podríamos ver también una avalancha de libros, vídeos y contenidos sobre temas espirituales, fantasmas, sincronías, mancias, misterios y todo un universo que está más allá de los perfiles estancos de lo real. También, por supuesto, pueden intensificarse todavía más las teorías de la conspiración y ciertas ocurrencias febriles que también van muy a tono con esta conjunción. Pero volviendo a los espíritus, también me pareció súper interesante que desde 1856 a 1859 se desarrollaron innovaciones técnicas en el arte fotográfico que permitieron el nacimiento de un nuevo género de la cultura visual, la fotografía de espíritus. Eran retratos bastante bizarros en los que la gente común posaba junto a los supuestos espíritus de sus antepasadas y fueron un hit. Es decir, si querías ver la cara de tus fantasmas, solo tenías que ir a cierto fotógrafo, solo que se aceptó pues también su fraudulencia unas décadas después, pero claro, décadas después se aceptó que aquello era fraudulento, es decir, la gente quería creer. De hecho, una de las fotos de espíritus más famosas es la foto de Mary Todd Lincoln, que es la mujer de Lincoln con el fantasma de su marido cuando éste ya había fallecido, ¿no? Con el fantasma de Abraham Lincoln. Es una foto increíble también, sale la señora tan bien vestida y además con su fantasma al lado, ¿no? Vamos al siguiente punto, el punto 7, que son nuevas visiones del mundo. Sabemos que Piscis tiene que ver con las imágenes y con la ilusión, y durante la última conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, el arte de la imagen fotográfica dio un paso más allá, buscando otras visiones, otras miradas del mundo. Por ejemplo, en 1856 aparecieron los primeros fotógrafos submarinos como William Thomson. Las primeras fotos del fondo del mar
mar revelan una atmósfera inquietante y misteriosa, muy neptuniana, muy de otro mundo. Y luego más adelante, en 1858, un poco al albor de esta revolución en la mirada fotográfica, Félix Tornachón realizó la primera foto aérea desde un globo, lo que permitió a la gente observar por primera vez su casa desde las alturas. Ahora tenemos fotos de todo y esto nos puede parecer anecdótico o poco sorprendente, pero es revolucionario cambiar la mirada con la que vemos el mundo. Si podemos ver con otra perspectiva, también podemos soñar de otra manera. Eso es algo que también ahora traerá la conjunción de Júpiter y Neptuno, de la que podemos esperar innovaciones dentro del mundo de la imagen, el cine o la fotografía. Tal vez veamos en las carteleras del próximo año alguna película que alcanzará una especial popularidad, y también podríamos esperar que esta conjunción impulse otras artes visuales inmersivas, como por ejemplo la realidad virtual o la realidad aumentada, por no hablar de los videojuegos, que también encajan muchísimo con esta atmósfera. Vamos al punto 8 de expresiones del imaginario colectivo, que tiene que ver también con lo que acabamos de hablar. Júpiter y Neptuno favorecen grandes expresiones del inconsciente colectivo, y por eso decimos que este es uno de los eventos astrológicos más inspiradores que viviremos en nuestra vida, un crisol de arte, cultura y visibilidad. Algunas de las expresiones artísticas que se produjeron en la última conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis han quedado grabadas en nuestro imaginario y son toda una referencia. Es el caso, por ejemplo, de la conocida pieza musical La cabalgata de las Valquirias, que Wagner terminó de componer precisamente en 1856. Esta es una de las piezas musicales más famosas de todos los tiempos y ha acompañado a tantos vídeos y pelis que todo el mundo la ha escuchado al menos una vez. Es tan característica que casi satura. Si no sabéis cuál es, buscadla, La cabalgata de las Valquirias. Veréis que la reconocéis enseguida. Está basada, por cierto, en una romantización de la mitología nórdica, cosa más neptuniana, ¿verdad? Entonces, ¿podemos esperar ahora la emergencia de algo que quede anclado a nuestro imaginario colectivo? Yo creo que sí, y es un sí bastante rotundo. Estoy bastante segura de ello. Si no es ahora inmediatamente con esta conjunción, lo será pronto. Además, las expresiones de Júpiter y Neptuno no quedan solamente en el mundo del arte o en el mundo de la cultura como más elitista, también traen grandes imágenes que quedan ancladas en el imaginario popular, pero a nivel de eso, de cultura popular. Por ejemplo, en la última conjunción de Júpiter y Neptuno, en 1856, fue cuando se introdujo la crinolina de acero en el vestuario femenino. La crinolina es ese armazón aparatoso destinado a ampliar el volumen de las faldas increíblemente. Ya se había utilizado antes, pero el uso de acero en la manufactura de las crinolinas supuso una amplificación de su fama, de su uso y también de sus proporciones, que llegaron a ser tales que incluso se generaron caricaturas en la época acerca del tamaño de las faldas de las señoras, ¿no? Y es que, claro, Neptuno y Piscis también tienen que ver con la moda, y Júpiter tiene fama de hacer grandes las cosas, así que tal vez ahora se ponga de moda algo grande, algo suelto en el vestuario, quién sabe, pero hay razones para creer que la estética se puede poner excéntrica. Además, Piscis y Neptuno también van mucho con temas de calzado, así que veremos qué nos sorprende. Vamos al punto 9, que he titulado Los orígenes. Este es uno de los temas que más me gustan de todo esto. Es un tema pisciano por excelencia, el gran misterio de la vida y el gran misterio de los orígenes de la humanidad. Siendo Júpiter el planeta del conocimiento, su unión con Neptuno en Piscis tiene que darnos algo de sí en este misterio imposible. Por ejemplo, en 1856 se descubrió en un lugar que hoy ubicamos en Alemania algo crucial para comprender de dónde venimos, y es el fósil de un homínido neandertal al que se nombró precisamente Neandertal 1, que tiene unos 40.000 años. Este descubrimiento supuso el nacimiento de la paleoantropología, que aún continúa planteando grandes interrogantes. ¿Encontraremos ahora otra pieza perdida dentro de la historia de nuestra evolución? Bueno, lo que está claro es que ahora tendremos sed de saber y de indagar en esa fuente misteriosa del ayer. Y también a nivel personal, esta conjunción se presta bastante a revolver nuestros orígenes.
mes. Vamos al punto 10, que es la revolución médica y hospitalaria. Neptuno y Piscis rigen los hospitales, rigen la farmacia y rigen también ciertas formas de medicina, y con Júpiter activando todo eso se abre la oportunidad de superar ciertos límites del conocimiento. Si vamos a 1856, por ejemplo, vemos que ese año hubo un montón de investigaciones clave que cambiaron totalmente la ruta de todo eso. En 1856, por ejemplo, fue cuando Mendel comenzó sus experimentos con plantas de guisantes. Eso le llevaría años después a asentar las bases de la genética, una disciplina que no existía hasta ese momento y que todavía plantea muchísimos interrogantes. Así que tal vez veamos ahora algún avance en este sentido, en el estudio de nuestro ADN, de la genética, veremos. También fue ese el año 1856 cuando Pasteur empezó a investigar la fermentación del vino y de la leche, lo que puede sonar humilde, pero la hipótesis que motivó sus investigaciones venía de la sospecha de que existían microorganismos invisibles responsables del deterioro de los alimentos. Os sonará, por supuesto, eso de la leche pasteurizada. Eso viene por Pasteur. Pasteur no solo demostró la existencia de patógenos, sino que también inventó el proceso de pasteurización que todavía utilizamos a día de hoy para conservar los alimentos. A partir de ahí se comprendieron las enfermedades infecciosas, llevando a la esterilización hospitalaria y al desarrollo de vacunas o de antibióticos, salvando innumerables vidas. Como hemos visto, esta conjunción fue el momento de inicio, fue el punto de inicio, pero sus repercusiones se extienden hasta el día de hoy. Así que todavía podemos esperar ahora la emergencia de investigaciones que revolucionen el mundo de aquí a los próximos 166 años, casi nada. Y vamos al punto 11, que es ese otro tema, gran tema de 1856. Venimos de una pandemia, algo de patógenos invisibles sabemos, llegadas a este punto, pero todavía estamos conmocionadas por todo el tema de la guerra y de sus consecuencias. Júpiter y Neptuno también son eso, son conmoción popular ante algún tema que empieza a tener pues un protagonismo en lo que es nuestro mundo, ¿no? Cuando googleamos qué pasó en 1856, encontramos como un evento destacado la firma del Tratado de Paz en la Guerra de Crimea, que puso fin a la beligerancia entre las potencias occidentales y Rusia. Además, aquella guerra era imperialista. En aquella guerra Rusia buscaba anexionar el territorio de Crimea, que es un territorio que todavía sigue siendo disputado entre Rusia y Ucrania a día de hoy. Y si os lo estáis preguntando, en el Tratado de Paz de 1856, que se dio días después de la conjunción exacta de Júpiter y Neptuno, Rusia fue derrotada. La historia no se repite, pero los ciclos planetarios suelen poner las mismas temáticas sobre la mesa. Algo que yo relaciono también con el encrudecimiento de lo que está pasando ahora es la tensión añadida que trae la cuadratura de Saturno y Urano a la zona de Europa del Este, como os comenté en el artículo que hace un tiempo compartí sobre eso. Al fin y al cabo, ahora es cuando ciertos conflictos pugnan por resolverse. A esta cuadratura de Saturno y Urano le queda recorrido, pero yo diría que tan pronto como Marte salga de Acuario, el 15 de abril, podríamos empezar a ver algún cambio, algo distinto en ese panorama. Júpiter y Neptuno, al fin y al cabo, unidos y además en Piscis, tienen fama de ser pacifistas, así que no hay que perder la esperanza en que colaboren verdaderamente para calmar las cosas. Entonces, ya hemos visto los 11 antecedentes y vamos a ver también a partir de ahí ¿qué nos traería todo esto a nivel personal? Piscis es donde entendemos el vínculo que hay entre lo personal y lo colectivo, así que a partir de todos esos ejemplos históricos que hemos visto, vamos a extraer cómo nos afectaría esta conjunción en nuestra carta. Veréis también, a medida que vamos hablando, que esta conjunción no es una panacea, no es una varita mágica con la que arreglarlo todo automáticamente, sino que más bien es una conjunción que nos invita a comprender la necesidad de encajar honestamente lo que se
sentimos, inaugurando un nuevo ciclo en el que escuchemos más a nuestra sensibilidad y también a nuestra humanidad. Así que vamos por partes extrayendo cómo nos afectaría de forma personal cada uno de los ejemplos que hemos visto. Inicialmente, en el primer ejemplo hablábamos sobre la ilusión o desilusión que podemos sentir ante el panorama que se cierne sobre nosotras en este contexto y de cómo ese sentimiento de estar en el mismo barco puede alentarnos a imaginar o visualizar otros horizontes. Por ejemplo, hablamos de migración y viajes y es posible que ahora muchas estéis haciendo las maletas. Si lo pensamos, para hacer un viaje, ya sea físico o interior, necesitamos también reconocer que el lugar en el que estamos nos queda pequeño y tener fe en algo mejor más allá. Eso es lo que trae en primer lugar esta conjunción. Desvela el desencanto y desde ese desencanto traza una ruta más significativa y más prometedora. Yendo al segundo ejemplo, ¿qué podemos extraer de ahí? En este ejemplo hablábamos del afán de conexión que nos trae esta conjunción. Bueno, venimos de un tiempo en que las relaciones han perdido cuerpo y ahora tendremos ganas de salvar distancias, pero tal vez estamos encontrando que reconectar con otras personas no es tan sencillo porque cada una hizo su viaje interno durante el aislamiento y ahora nos vemos diferentes. Ya no podemos fingir que no existe el dolor. Esta conjunción alienta, por un lado, nuestra sed de unión, sí, pero por otro nos inspira a buscar otras formas de conectar. Necesitamos más empatía, más solidaridad, más compasión. ¿No sería sorprendente que sintamos además las atmósferas de celebración y reunión como un desborde? Aunque esta conjunción se preste al disfrute y a la celebración, por supuesto, porque es Júpiter, es posible que en general nos sintamos más inclinadas a buscar conexiones más intimistas. ¿Qué podemos extraer del tercer ejemplo en el que hablábamos del derecho al descanso y al tiempo libre? Bueno, esta conjunción puede marcar la diferencia en la lógica productiva que habíamos traído del pasado. Al fin y al cabo, se da en sextil a Plutón en Capricornio. Eso es algo a tener en cuenta también. Entonces, tras lo que hemos presenciado los últimos años, la narrativa de la meritocracia y el éxito suena incluso agresiva a los oídos, suena brutal, suena excluyente, desubicada en este contexto, ¿no? El éxito ya no se mide con el currículum o los ingresos, sino con la calidad del tiempo que tenemos para vivir. Puede que ahora nos encontremos al borde de la extenuación con las responsabilidades rutinarias y que aspiremos a resignificar nuestra vida. ¿Todavía es un sueño imposible dormir 8 horas diarias o disfrutar del tiempo libre que merecemos? Eso es importante a tener en cuenta, ¿no? En el siguiente ejemplo, en el cuarto ejemplo, ¿qué podemos extraer? Ahí vimos el tema de las drogas, las evasiones y los excesos. Bueno, ¿qué narcótico es necesario para salpimentar el día cuando la rutina nos enajena o cuando no nos sentimos reconocidas en lo que hacemos cada día? Cada cual conoce y atesora sus mecanismos de evasión. No está mal evadirse de vez en cuando, desde los ríos de cafeína para empezar el día o la clásica cerveza tras el trabajo hasta la obcecación en amores imposibles y en empachos de Netflix. ¿Qué desencanto estamos tapando con aquello que es tóxico o aquello que es excesivo? Por otro lado, la toxicidad a la que se refiere esta conjunción también involucra otras cuestiones típicamente piscianas, como puedan ser el victimismo, la manipulación, la expectativa de salvar a alguien o la expectativa de que nos salven, la culpabilidad o incluso el rol mesiánico, que es súper pisciano, ¿no? Ahí tenemos que preguntarnos si estamos siendo honestas y también qué emoción verdadera y genuina estamos intentando velar con esas actitudes escapistas. Yendo al quinto ejemplo, en este ejemplo pues estábamos hablando de los sueños y de la psique y de la creciente curiosidad por todo eso que no se ve, pero que confluye en nuestro bienestar. Esta conjunción puede ser como un bálsamo, ayudándonos a procesar y a digerir las dificultades de los últimos años y también a comprendernos mejor. Ya se habla de la depresión y la ansiedad como epidemias y es evidente que necesitamos valorar la salud emocional y psíquica. Si no
nos sentimos bien, ahora entenderemos que no estamos solas en ese sentir y que también podemos pedir ayuda. Se acabó escurrir el bulto. Júpiter es un planeta que hace crecer tanto las cosas que por mucho que queramos taparlas, las vamos a ver. Así que, ¿qué necesitamos hacer por nuestro equilibrio interno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrarnos bien internamente? Eso va a ser también una pregunta clave. Yendo al sexto ejemplo, en este ejemplo habíamos hablado de la espiritualidad y de la búsqueda de algo más allá. Ante la dureza de las circunstancias pasadas y la incertidumbre del presente, ahora es posible que nos veamos muy inclinadas a acelerar o a intensificar nuestra conexión con algo mayor, pero sin embargo podríamos preguntarnos si meditar durante horas cada día o pagar a una gurú o hacer rituales de manifestación cada tanto nos está sobrecargando. Es decir, cuánta información espiritual consumimos que en realidad no nos dice nada. Necesitamos encontrar creencias y prácticas que sí nos llenen, que sí nos pertenezcan, dejando atrás toda esa parte más estética de la espiritualidad. Al fin y al cabo, la magia de la vida no está en prender una velita o un incienso ni en hacer la posición del loto perfecta. Es decir, necesitamos buscar. De eso va también esta conjunción, esa búsqueda dentro de nosotras mismas, ¿no? Yendo al séptimo ejemplo, aquí hablábamos de la imagen y las nuevas visiones que alienta esta conjunción. Júpiter, que es el planeta de nuestra mirada ante la vida, se está dando un baño de limpieza profunda junto con Neptuno. Algo se está disolviendo en las creencias, verdades y juicios que nos habían guiado hasta aquí y una nueva perspectiva empieza a gestarse. La veremos plenamente en los próximos años, pero desde ya podemos estar sintiendo que nuestra brújula interna cambia. ¿Qué es eso nuevo que estamos intuyendo? Algo que nos resultó importante, nos parece ahora súper lejano. ¿De qué nos sentimos cerca ahora? ¿Hacia dónde estamos acercándonos? ¿Hacia dónde estamos navegando? Y sobre todo, ¿qué estamos aprendiendo? Esas son preguntas importantes también. Yendo al octavo ejemplo, ahí comentábamos cómo las conjunciones de Júpiter y Neptuno alientan la expresión de grandes temas colectivos que modifican y quedan en nuestro imaginario. Este es un tiempo altamente inspirador, creativo y artístico en el que también podemos sentirnos algo perdidas ante la superabundancia de modas, tendencias o de discursos. Sin embargo, es una ocasión única en la vida para comprender que la cultura también es algo que nos hace ser quien somos, para reconocer cuál es la fuente de la que estamos bebiendo y qué temas colectivos estamos encarnando, qué batallas colectivas estamos luchando. Es un tiempo increíble para crear, pero también para comprender el significado mayor de esa narración con la que nos contamos la vida. Yendo al noveno ejemplo, ahí hablábamos de el origen. Esta conjunción nos llama a explorar el pasado, especialmente las emociones que nos legó el pasado. Hay algo en Piscis que nos remite a la raíz, a las antepasadas, al misterio irresuelto de nuestra procedencia. Así que tal vez ahora muchas personas estén removiendo nostalgias o emociones profundas del pasado, o viendo con más claridad qué flota en el limbo de los temas irresueltos. Esto resulta denso, naturalmente, pero también abre la puerta a resignificar o a sanar interdependencias, relaciones con una larga historia o temas que nos han marcado emocionalmente y que nunca supimos cómo ubicar. Yendo al siguiente ejemplo, al décimo, aquí hablábamos de microbios. Lo que extraemos de este ejemplo a nivel personal es que hay cosas que, aun siendo invisibles, nos afectan. Piscis es muy de eso, de lo invisible. Entonces, ¿qué es lo que solemos pasar por alto y afecta a nuestras condiciones de vida? Por ejemplo, cuando estamos obcecadas en un estado emocional de causas misteriosas, ¿qué es lo que no estamos viendo? A veces ser prácticas ante las grandes emociones ayuda mucho. Es decir, lo que sentimos no siempre viene de un lugar subjetivo. El estado de nuestro cuerpo tiene mucho que decir en eso. Así que si nos vemos sumergidas en tsunamis emocionales, pensar si estamos haciendo ejercicio o moviendo el cuerpo, si estamos durmiendo bien o si necesitamos dormir más, o si estamos comiendo bien o hacernos algún chequeo médico, todo eso puede ayudar mucho y es algo pues también muy importante que favorece esta conjunción. Yendo al último ejemplo, el 11º, aquí es donde comentábamos y hablábamos pues que Júpiter y Neptuno son bastante
bastante pacificadores, incluso ante los conflictos más difíciles. Esto es algo clave con lo que yo me quedaría. Por mucho que un conflicto parezca o haya parecido imposible, este tiempo nos ayuda a hacer las paces con la vida, las paces con nosotras mismas, con otras personas, con lo que sea, con nuestra idea del pasado, con nuestra idea del futuro. Es un tiempo para buscar armonía, para buscar paz también. Y bueno, ya hemos visto todas estas claves. Os voy a dar la 12ª clave, la nota misteriosa. La última clave que os doy sobre esta conjunción, antes de pasar, obviamente, a responder vuestras preguntas, es pues que este tránsito sí que puede cambiar nuestra vida, sí, porque es un tránsito contundente, es potente, pero no va a ser automático, no va a ser rápido, no va a ser la lámpara mágica de los 3 deseos. Lo digo porque se están leyendo y escuchando muchas cosas muy exaltadas acerca de esto, y tampoco es bueno enfrentar esta conjunción pensando que ese mismo día, el día 12 de abril, va a ocurrir algo. No, es una conjunción larga. Todas las conjunciones requieren tiempo para desarrollar sus efectos. Mientras esta conjunción está vigente en estos días de marzo y abril, podremos observar algunas de sus expresiones, naturalmente, pero el grueso de lo que nos trae se va a desarrollar en años venideros y en temas colectivos muy especialmente, porque esta es una conjunción que abre un ciclo mayor, un ciclo grande. Esta conjunción representa un final y un comienzo de etapa en la forma en que sentimos la vida, en que conectamos con el significado o en que trazamos ruta. Y eso requiere de un desarrollo, naturalmente. Y lo digo también porque muchas personas me han escrito porque creen que deberían sentir que todo es maravilloso o porque no terminan de entender cómo se sienten al respecto o no terminan de ubicar qué es esa maravilla que supuestamente tiene que traer la conjunción de Júpiter y Neptuno. Y bueno, es que nadie se para a soñar con algo más si todo estuviera bien. Es decir, este es el tiempo en que estamos soñando y visualizando otras cosas, y esos sueños nacen probablemente de algo que no termina de estar en su sitio. Al fin y al cabo, si anhelamos disolver los bordes que nos contienen, tal vez sea porque algo se está sintiendo excesivo, pobre o árido. De modo que ahora es cuando nos toca gestionar los polos de la difícil pareja que hacen la ilusión y la desilusión, la esperanza y el desencanto, el laberinto y la claridad diáfana, la fe y la desidia, o la maravilla y el hartazgo. Y será de esa tensión de donde van a nacer luego otros caminos a partir de aquí. Entonces, bueno, dicho esto, después de esta aclaración, vamos ahora sí con vuestras preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo afecta a nuestra casa natal, a nuestra carta natal por casa, naturalmente? Esto es algo que nos interesa a todas, ¿no? Júpiter y Neptuno se unen en el grado 23 de Piscis y van a afectar sobre todo a esa zona de nuestra carta en la que caiga ese grado 23 de Piscis. Así que revisad cuál es esa casa en la que os cae. Los temas de esa casa van a estar bastante movidos y posiblemente haya ahí un gran deseo de reformular las cosas. También puede haber algún que otro descubrimiento gracias a la integración emocional que hayamos hecho sobre los temas que representa esa casa, lo que nos permitiría comprender mucho mejor, con más amplitud, ese escenario de vida, qué carencias presenta y qué ilusiones albergamos para esa área de nuestra vida. Así que esto puede alentar algún plan para renovar las cosas ahí con el tiempo suficiente. La siguiente pregunta que me habéis hecho es si afecta a las zonas de nuestra carta en la que se encuentran Júpiter y Neptuno natales. Y sí, por supuesto, es decir, ver dónde se encuentran Júpiter y Neptuno en nuestra carta natal también puede darnos alguna nota, porque puede haber resonancias con los temas que ya de por sí nosotras asociamos a estos planetas. Es decir, lo mejor en este caso es mirar dónde están Júpiter y Neptuno en nuestra carta y preguntarnos también qué sentimos diferente ahí últimamente. A veces puede ser muy evidente o muy literal. Además de eso, si en nuestra carta tenemos aspectos entre Júpiter y Neptuno natales, seremos también más sensibles a este tránsito. Así que también ojo a eso si queréis profundizar. Bueno, también me habéis preguntado cuánto dura este tránsito.
Júpiter tarda más o menos un año en atravesar cada signo y Neptuno tarda unos 14 años, es decir, son planetas lentos, entonces es una conjunción bastante larga. Desde que Júpiter entró en Piscis el 29 de diciembre del 2021 hasta que salga de Piscis el 10 de mayo del 2022, estamos en la atmósfera. Luego volverá a repetirse en una segunda parte, pero más holgada, más suave, que viviremos desde el 28 de octubre hasta el 20 de diciembre del 2022, cuando Júpiter vuelva a Piscis una vez más. Pero solamente va a haber una conjunción exacta entre Júpiter y Neptuno en Piscis y va a ser el 12 de abril. Entonces el pico de intensidad se va a sentir todo marzo y todo abril, pero esta conjunción da color a todo el año y va a tener implicaciones a largo plazo. Muy especialmente va a tener influencia en los próximos 13 años, aunque va a llegar a tener un impacto de 166 años a futuro. Es decir, habría un ciclo pequeño, un ciclo más grande, ¿no? Otra pregunta, ¿qué pasa si la conjunción me activa toda la carta? O también me habéis preguntado, ¿qué pasa si cae en casas angulares? Es decir, las casas angulares son la casa 1, la 4, la 7 o la 10. Son dos preguntas semejantes, así que las he englobado. Si activa muchas cosas de nuestra carta o si está en casas angulares, esta es vuestra pregunta, ¿no? En este caso, estaría afectando de forma bastante transversal en la carta y es mejor estudiar el efecto de forma global y no tanto estudiarlo aspecto por aspecto o parámetro por parámetro. A lo que yo prestaría atención en este caso es, yo siento que algo que me es fundamental ha llegado a un punto de desgaste. ¿Qué alternativas podrían ocupar ese espacio de lo que ya se está disolviendo, de lo que ya me está agotando? Y también me preguntaría si tengo la paciencia necesaria para gestar esas alternativas mientras resisto la marea que me esté viniendo. Es decir, también podría haber, por ejemplo, sentimientos de soledad y aislamiento, seguidos de momentos de gratitud y conexión, o dificultad para poner en palabras lo que sentimos. Con esta conjunción destacada es importante encontrar algún medio de expresión que nos sirva para sacar afuera lo que sentimos o para tender puentes con otras personas. Es importante escoger también dónde ponemos atención y energía, evitando alimentar al monstruo submarino con dinámicas que no ayudan. Es decir, no queremos agotarnos más. También recordemos que en algún lado tenemos bordes y podemos poner límites a las cosas que nos desgastan para entregarnos a aquello que sí que nos nutre interiormente o aquello que sí tiene sentido para nosotras, ¿no? La siguiente pregunta que me hacéis es, ¿cómo afectará a quienes tienen a Júpiter dominante? Buena pregunta. Las personas con Júpiter destacado, incluso personas muy sagitarianas o muy piscianas o en general con mucha energía mutable en su carta, pueden sentir más esta unión planetaria. Podría ser el momento de confrontar temas que nos llevan eludiendo un tiempo, quitar el revestimiento de las emociones y plantearnos con honestidad qué dirección estamos siguiendo y por qué. Puede ser un momento en el que se caigan ciertos ídolos o en que ajustemos significativamente nuestra ruta. Por otro lado, el efecto puede ser positivo en términos de expansión personal y afán visionario. También puede haber tal vez momentos de verdadera inspiración y conexión o sentimientos de fluidez al encontrarnos en otros paisajes interiores a los habituales. La siguiente pregunta, también muy interesante, es ¿cómo afecta a la generación de Urano y Plutón en Virgo? Sabéis que Urano y Plutón son planetas lentos que se encuentran en ciertos signos para generaciones enteras. Esta generación que tiene a Urano y Plutón en Virgo corresponde a las personas que nacieron alrededor de, entre más bien 1961 y 1968. Creo que en primer lugar es posible que las personas de esta generación sientan cierto vacío o extenuación ante las responsabilidades y rutinas diarias, muy especialmente, o que sientan la necesidad de renunciar a ciertas cosas que ya son una sobrecarga, simplificando en lo posible su mundo cotidiano para atenderse y cuidarse. Es posible que se sientan en plena depuración, tal vez también con una nota de hartazgo frente a las circunstancias del contexto. Puede haber algo de que se puedan sentir invisibles, tal vez en un mundo que cambia muy rápido, lo que puede despertar también su sentido crítico y su agudeza mental. Al margen de esto, pienso que tal vez a nivel generacional
sueñen también con el jugoso horizonte de la jubilación, porque al fin y al cabo es una generación que acaba de pasar o está pasando su retorno de Saturno. Entonces puede que esta generación tenga también un clarísimo sentimiento de cambio de etapa, con sueños de algún que otro unicornio al otro lado de los anhelos, tal vez, ¿no? Otra pregunta que me hacéis, ¿qué pasa si toca el nodo norte natal esta conjunción? También buena pregunta. Esta conjunción sobre el nodo norte natal puede suponer un punto de inflexión en la forma en que imaginábamos el futuro o en que veníamos trazando caminos de búsqueda y desarrollo personal. Esta conjunción sobre el nodo norte marca algo así como un reseteo, tal vez con la sensación de que las respuestas que dábamos ante la vida antes ya no son suficientes. Esto puede traer cierto tono abisal en el que debamos confrontar algún vacío que había camuflado el ruido. Tal vez los desafíos también se perciban como un desborde, propiciando precisamente el cambio de ruta o de lógica. También podrían nacer esperanzas y sueños que, por ejemplo, no sepamos cómo llevar a cabo ahora mismo, pero que asienten un precedente en el que indagar más adelante. Por otro lado, también podría haber hallazgos de cara a nuestra misión, entre comillas, además de un impulso irrefrenable casi por dar propósito a nuestra vida o por encontrar alguna causa. La siguiente pregunta que me hacéis, ¿qué pasa si esta conjunción de Júpiter y Neptuno coincide con el retorno de Júpiter? Bueno, si tu Júpiter natal está en Piscis, sin duda, este puede ser un año muy interesante. Puede que tengas la sensación de necesitar algo más sin saber el qué, aunque sea por momentos. Y en otros momentos, la sensación puede ser de necesitarlo todo y no poder masticar la ingente cantidad de cosas que queremos morder. Igualmente puede haber momentos de mucha contemplación, seguidos de momentos de hiperactividad, así que todo esto puede resultar muy abrumador, muy dinámico, algo pues exagerado, ¿no? Que nos abrume. Por otro lado, el retorno de Júpiter es también un cierre de un ciclo anterior de 11 o 12 años, así que puede traer también una extraña sensación de que nuestra sabiduría ante la vida se está evaporando, o también de que lo que aprendimos hasta aquí es modesto ante la importancia de lo que nos estemos cuestionando ahora. De forma más anecdótica, invita también a salir de lo conocido o a viajar lejos. Ahí habría que ver también en qué casa de nuestra carta astral caen Piscis y Sagitario, porque esas van a ser las zonas en las que venga la marejada con este retorno de Júpiter tan potente, ¿no? Por último, me preguntáis también ¿cómo afecta esto a las personas con Sol, Luna, Ascendente, Stellium, una concentración de planetas, ya sea en Virgo, ya sea en Piscis? En este caso, esta conjunción te estaría involucrando de forma muy personal y es posible que te sientas sumergida en algo grande en este momento. Tal vez no sepas explicar lo que sientes o cómo hacer para procesar lo que estás viviendo. Puede que tengas la sensación de que hay algo excesivo que sobrepasa la forma habitual en que llevabas las cosas o incluso temas relacionados con la identidad, cómo te ves a ti misma, cómo quieres mostrarte o cómo ubicas tus necesidades y tu capacidad de acción. Todo eso puede estar algo revuelto. También puede haber algo más de credulidad o incluso de reacciones evasivas o quizás la sensación de que es importante hacer ciertas cosas pero es imposible hacerlas en línea recta. Desde luego, ahí donde hubo alguna vez una voz interna, ahora puede haber algo así como un debate interno ruidoso en el que nos perdemos y nos buscamos. Puede ser un momento de dudas y tanteos en el que ocasionalmente pueden aparecer también destellos de una inspiradora intuición. Si la conjunción afecta directamente, por ejemplo, a un emplazamiento importante en Piscis, puede que sencillamente haya tanta vida en tu ecosistema interno que reacciones también aferrándote a todo lo que representa el arquetipo complementario, el arquetipo Virgo, que es como el último escape cuando tenemos demasiado Piscis, es Virgo, ¿no? Y que por tanto pues te apetezca o tengas la necesidad repentina de poner en orden un montón de cosas, resolver tareas pendientes, cuidarte, ser práctica, tal vez incluso busques regularizar tus hábitos como una forma de gestionar todo eso, pero la necesidad de expandirte más allá de tus circunstancias puede volver de forma recurrente, hagamos o no ese rol virginiano, ¿no?
Y en la otra cara de la moneda, pues también, si la conjunción afecta directamente a un emplazamiento importante en Virgo, es decir, un stellium, el Sol, la Luna, el ascendente, es posible que sientas que estás a un paso de perder el control o que te estés sumergiendo en algo así como una nueva etapa más errática. Y eso puede ser incómodo, ¿no? Puede despistar bastante, puede ser muy confuso. Tal vez sientas también que llegó el momento de expandir horizontes o busques tentativas con las que enriquecer tu mundo diario, tal vez con algún tema cultural, algún viaje, por ejemplo, o inaugurando nuevas rutinas en las que introduzcas otras prácticas que te parezcan más significativas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí han llegado vuestras preguntas, hasta aquí hemos llegado. Os agradezco muchísimo que hayáis escuchado hasta aquí. Espero que esta conjunción os acompañe y bueno, muchas gracias como siempre por escucharme. Un abrazo gigante. Hasta luego.